Bien, Esteban, luego de todos esos temas ahí abordados con Pedro Matos, temas polémicos que hay que deshuesarlo en este programa. Sí, ¿Tú sí. tienes un tema? No, te quería hacer una reflexión, Alex. El presidente Leonel Fernández gobernó este país por primera vez entre 1996 y el año 2000. ¿Tú recuerdas algunas obras de infraestructuras construidas durante ese periodo? No recuerdo, ¿no? Bueno, yo sé que en ese periodo... Te voy a mencionar algunas. En ese periodo... No, pero déjame mencionarte En algunas. el 98 se fajaron a vender las empresas públicas. No, pero está bien, pero te voy a mencionar algunas obras. El elevado de la 27 de febrero, el largo que viene desde la plazoleta La Trinitaria hasta Caribe Tour. Hasta Caribe Tour, ese elevado se construyó en el gobierno de Leonel Fernández en 96-2000. El túnel de la 27 de febrero... Escúchame, ¿tú sabes quién fue que dio el primer esfuerzo para construir un túnel ahí en la 27 de febrero? Fello Suberví. El elevado, sí. El elevado, sí, siendo alcalde. Pero no lo pudo hacer. Un saludo para nuestro hermano Fello Suberví. El gobierno del presidente Leonel Fernández lo hizo. El túnel de la avenida 27 de febrero, que va de la Lincoln a la Churchill, también fue construido durante el gobierno primero de Leonel Fernández. Y también el de la Churchill. Los dos elevados de la Kennedy. Con Churchill. El de Kennedy con Gómez, esquina Kennedy, y el de la Gómez, esquina 27 de febrero, también fueron construidos durante la gestión primera de Leonel Fernández. Yo recuerdo que Diandino Peña era... también el boulevard de la 27. Sí, y el primer elevado que se construyó... Que lo convirtieron en una freiduría. El primer elevado que se construyó en la avenida, en Santiago de los Caballeros, también fue durante el gobierno primero de Leonel Fernández. En la Estrella Sadalá. En la Estrella Sadalá. También se hizo la ampliación de la avenida San Vicente de Paúl, se hizo la ampliación de la avenida de la autopista de San Isidro. Estoy diciendo de memoria. El metro. Estoy diciendo, en el primer gobierno yo digo el metro posterior, sí. Sí, pero yo estoy hablando de la primera gestión, el primer periodo. Y usted me dirá, ¿por qué le hago referencia a ese primer periodo? Ajá. Hago referencia a ese primer periodo de Leonel Fernández, Alex, porque ese primer periodo de Leonel Fernández estuvo caracterizado por varias obras o muchas obras de infraestructura notables. Sin embargo, en ese periodo de Leonel Fernández, del 96 al 2000, la deuda pública no aumentó, sino que por el contrario se redujo la deuda externa dominicana. El presidente Leonel Fernández recibió una deuda pública de alrededor de 3.700 millones de dólares y la dejó en alrededor de 3.300 millones de dólares. Quiere decir que la redujo en vez de aumentar. Una pregunta, pero entonces fue el gobierno de Balaguer que le dejó esa deuda de 3.000 y pico de millones. Sí, pero esa deuda, una deuda histórica, o sea, eso era poquito. Era poco. Pero a lo que me refiero es que en esos 4 años no creció la deuda externa, sino que por el contrario se redujo. Y aún así, el gobierno del presidente Leonel Fernández construyó muchísimas obras importantes. Aumentaron los ingresos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo mayor eficiencia en cuanto a la administración del Estado. ¿Y tú sabes por qué hubo mayor eficiencia en cuanto a la administración del Estado? Porque el gobierno del presidente Leonel Fernández estaba siendo ejercido con un Congreso totalmente en contra. La oposición política controlaba al Congreso Nacional. Por lo tanto, el Congreso nunca le aprobó endeudamientos, ni proyectos de endeudamiento, y ni siquiera reforma fiscal al presidente Fernández en ese periodo. No fue que el presidente Leonel Fernández fue un buen presidente, sino que tuvo que ser un buen presidente dadas las circunstancias políticas que imperaban en ese momento. Eso es para que tú veas la importancia. Juan Hernández hizo un trabajo maravilloso en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero es para que tú veas la importancia. Saludos a Juan, donde quiera que se encuentre, nuestro querido hermano. La importancia que tiene el hecho de que los gobiernos no tengan el control de los congresos o de las cámaras legislativas. Eso motiva el diseño de políticas. Después de eso, entre el 2000, cuando asumió la presidencia Hipólito Mejía, al 2004 al 2012, cuando volvió a la presidencia Leonel Fernández, ahí apareció un y paquetazo. 2012 hasta la actualidad, ha habido no solo más de 8 paquetazos fiscales, sino también un nivel de endeudamiento público extraordinario. Y cada vez que aquí se va a construir, aunque sea una letrina, hay que buscar dinero prestado. Entonces estamos hablando... Cuando ya se demostró entre el 96 y el 2000, y antes de eso también, porque Balaguer tampoco acostumbraba a endeudarse, que no es necesario llegar a niveles de endeudamiento tan altos para desarrollar proyectos de infraestructura de tanta importancia como los que mencionamos anteriormente. Ahora, eso solamente se logra cuando hay un equilibrio o una mayor fortaleza
de parte de la oposición política. Lamentablemente la oposición política dominicana No existe, está debilitada, no no existe. existe. Y al no Lo que existir... están es chismeando. Sí, chismeando. Entonces, al no con problemas existir, personales. tenemos un poder ejecutivo que gobierna con toda la libertad para endeudarse cada vez que se le ofrezca porque tiene control absoluto Pero casi también hay un del congreso, Congreso Nacional. También hay un congreso ahí que sella. ¿Cómo que llama ahí? Sí, un sello gomígrafo. Un sello gomígrafo. Pero un sello gomígrafo precisamente porque es controlado por un solo partido, prácticamente por un solo 18 partido. años, tú acabas de plantear, 18 años de endeudamiento. De endeudamiento. Pero surge una pregunta a propósito de tu tema con la despedida del primer segmento que hicimos en el programa. ¿Y si disminuyera los ingresos en dólares del país por el impacto del petróleo, porque las exportaciones avanzan tímidamente? Los ingresos de dólares, los ingresos en dólares. Lo que tendríamos sería un mayor endeudamiento. Un Un mayor mayor endeudamiento al que ya tenemos, que supera el 51% pero del con Producto Interno sucesivas Bruto. devaluaciones. Con excesivas devaluaciones. Porque entonces, Sí. si tú te endeudas más, tendrías que buscar más dólares. Sí. Hay que admitir. Si genera poca divisa, entonces y te es afecta una la tasa de cambio. reflexión interesante que hizo el gobernador del Banco Central respondiendo a una pregunta que yo le formulé en la última rueda de prensa. A gobierno no le conviene que sube el dólar, porque entonces tienen que buscar más pesos para pagar la deuda. Sí, claro. Y entonces, Claro. al Sí. tener que utilizar más pesos para el pago de la deuda, entonces se vería más limitado en cuanto al uso de esos pesos en otras actividades. No, exacto, porque entonces aumenta el déficit fiscal, porque entonces que se gasta más con menos ingresos. Hay que buscar más dinero para poder pagar lo mismo que se planeó pagar en moneda dura. O sea, pero es una reflexión muy importante. Es una reflexión importante y es una reflexión que le demuestra entonces a los funcionarios actuales que se puede desarrollar una gestión administrativa con base en la eficiencia para mejorar los ingresos sin la necesidad de aplicar nuevas cargas impositivas y para realizar inversiones importantes en obras de infraestructura sin la necesidad de tener que buscar una deuda o un préstamo para poder construir cualquier tipo de obra aquí en el país. Se pudiera hacer con ahorro interno si se hiciera un mayor esfuerzo en esa dirección. Y por supuesto, si hubiera menos sobrevaluación y por supuesto, si hubiera menos manifestaciones de corrupción o de cabildeo para llevarse comisiones exageradas que no ocurría en el pasado. Porque en el pasado, Alex, aquí se hablaba antes, en los gobiernos de Balaguer y así, de comisiones, de la famosa comisión del 10%. Todo el mundo hablaba del 10%. Que, en los gobiernos, en el Estado siempre había una comisión de un 10%. Eso era chilata. No solo que era chilata, sino que si es un 10%, tú dirás, bueno, una sobrevaluación del 10%. Pero hoy día lo que tenemos son denuncias de sobrevaluación de 100%, de 200%. Claro. O sea, ya la comisión del 10% no existe. Ya eso no existe. Sino que cuando hay comisiones, en los casos que lo hay, no estamos diciendo ahora que son grandes sumas. Parece que son grandes sumas y eso Claro. entonces afecta a las finanzas públicas también. Mira, y aquí con chilatas, aquí le dañaron la imagen a muchísima gente seria en este país, que lo que estaban era funditas de cemento y después aparecían en álbum de la corrupción inventados por políticos farsantes de la República. Álbum de la corrupción donde se denunciaba y se le afectaba la imagen a gente que Claro, por centavos, a gente seria, no por centavos, a gente seria. por asuntos de tipo burocrático, de confusión en cuanto a 2 o 3 pesos. Una vez. Y ahora, sin embargo, se producen escándalos de desfalcos millonarios o multimillonarios y no pasa nada. Pero mira, por ejemplo. Y no estamos diciendo que sea en este gobierno, estamos diciendo en los últimos años. Mira, yo concluyo ya en este minuto diciendo que un hombre serio como Rafael Partenio Ortiz Otgío, que en su administración como director de Corte se construyó el edificio donde estaba Dominicana de Aviación, que hoy está seguros. Van reservas. Sí. En la Jiménez Moya, esquina José Le quisieron armar un lío y el CODIA hizo una auditoría y dijeron que el edificio terminó siendo más barato que lo que costaba. Entonces, esa maldita fábrica de difamaciones en la República Dominicana, injurias, eso hay que desterrarlo, porque no se puede continuar dañando históricamente la imagen de gente seria. Y con esto despedimos el programa. ¿Cómo es que dice la expresión nuestra, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima.